Amo la Pascua y sé que todos pensamos que Pascua y Navidad son fechas importantes del cristianismo y es la misma historia cada año. De hecho, hay personas que me preguntan cómo se te ocurren cosas nuevas para hablar. Bueno, Navidad sí es desafiante, pero Pascua no tanto porque simplemente me encanta la Pascua. Y si esta es tu primera vez con nosotros, aquí hay algo que necesitas saber desde el principio. Esto es lo que quiero que escuches. Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, pero no creemos que Jesús resucitó porque la Biblia nos lo dice. En realidad es al revés. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría Biblia, no habría iglesia y yo no tendría trabajo. Así que la secuencia de estas cosas es muy importante. La razón por la que creemos es porque los hombres y las mujeres que estuvieron allí en el momento y los hombres que pasaron tiempo con Jesús después de que resucitó de entre los muertos, hablaron al respecto y luego lo escribieron. Y esos documentos fueron tan valiosos en el primer siglo que fueron protegidos. La gente protegió estos documentos incluso con su vida. Mateo, que era recaudador de impuestos, tenía escribas trabajando para él, documentó la vida de Jesús en el primer siglo. Pedro era pescador, probablemente analfabeto, y dictó su historia a Marcos, que era un griego que escribió el relato sobre el tiempo de Pedro con Jesús. Lucas abre su relato de la vida de Jesús diciendo: investigué minuciosamente todas estas cosas, hablé con los testigos y esto es lo que descubrí. Y Juan estuvo con Jesús desde el principio y nos da su relato. Y luego el apóstol Pablo aparece en la historia como un enemigo de Jesús que persiguió a la iglesia, pero se encuentra con Jesús resucitado y se vuelve en el seguidor de Jesús más importante de su tiempo. De hecho, su documento en 1 de Corintios es el testimonio escrito más antiguo de la resurrección de Jesús, apenas unos años después de que ocurriera este evento. Y luego, mi favorito de todos, y sé que esto lo he dicho todo el tiempo, Santiago, el hermano de Jesús, creía que su hermano era su Señor. Y solamente quiero preguntarte a ti, ¿qué haría falta para que tu hermano te convenza de que es el Hijo de Dios? ¿Ves? Exactamente. Pero cuando Santiago más tarde fue arrestado fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén y lapidado hasta la muerte, Josefo nos cuenta sobre esto. Era Santiago el justo, estaba liderando la iglesia cuando fue martirizado. Y cuando Santiago murió, entendió esto. Murió creyendo que Jesús, su hermano, era su Señor y Salvador. Así que esa es la razón por la que creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Y luego, estos increíbles documentos del primer siglo que fueron tan importantes, fueron protegidos y recopilados. Y cuando fue seguro para los obispos salir y hablar de esto en voz alta, más tarde en el Imperio Romano, se juntaron en lo que llamamos el Nuevo Testamento, se añadió a las escrituras hebreas y así es como llegamos a tener lo que hoy llamamos Biblia. El punto es que la Biblia no inició esto. El cristianismo no fue lanzado por la Biblia, fue lanzado por el evento que estamos celebrando hoy, la resurrección de Jesús. Y luego aquí hay otro dato bien interesante. Los hombres que nos trajeron esta historia y que la documentaron fueron muy honestos. Y una de las cosas de las que fueron bien honestos es que ellos mismos no creían que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Creían que Jesús, cuando murió, iba a hacer lo que hacen siempre las personas muertas, quedarse muerto. Y cuando visitaron la tumba y la encontraron vacía, se sorprendieron y todos ellos lo reconocieron. Nadie se describe a sí mismo en la historia como un héroe, nadie. Todos se sorprendieron porque cuando visitaron la tumba, nadie esperaba una tumba vacía y lo reconocieron. Pero cuando esa tumba estaba vacía y se encontraron con su Señor vivo, sus vidas cambiaron y el mundo empezó a cambiar. Pero aquí está lo que quiero hablar en los próximos minutos. Así que esto es lo que quiero que nos enfoquemos. ¿Y qué? Exacto, esta es la pregunta. ¿Y qué? Quiero decir, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Y qué tiene que ver con tus hijos? ¿Y qué tiene que ver con tu futuro? Bueno, ¿realmente importa? ¿Realmente importa en el mundo real? ¿El hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos resuelve algo? ¿Cambia algo en tu vida? ¿Hace tu vida mejor? ¿O hace que alguien sea mejor? Quiero decir, ¿realmente necesitamos la Pascua? Y la respuesta a esa pregunta es absolutamente sí. Y la razón es esta, porque la Pascua aborda y responde a las dos preguntas con las que cada persona lucha en algún momento de su vida. Y es posible que aún no hayas luchado con estas preguntas, pero lo harás en algún momento de tu vida, aunque la mayoría de nosotros ya lo hemos hecho. Las dos preguntas son estas: ¿hay un Dios personal? Y si hay un Dios personal, ¿qué significa eso para mí personalmente? Ahora, antes de la resurrección de Jesús, la gente antigua se preguntaba y divagaba y buscaban, al igual que muchas personas hoy en día, un contexto, algo que diera sentido a la vida, que diera sentido al dolor y a la muerte y a la injusticia y a la pérdida y también a las alegrías de la vida, algo que fuera como un marco para dar sentido a la vida en general. Cada pueblo antiguo trató de armar esto y es por eso por lo que adoraban como adoraban y así es como vivían sus vidas y es por eso por lo que eran tan supersticiosos. Hay algo en cada
persona que quiere saber, ¿esto realmente importa? ¿Yo importo? ¿Cómo encajo? ¿O incluso hay algo en lo que encajar? Y al igual que nosotros, sospechaban que había más en esta vida que solamente esta vida. Pero ¿qué? ¿Qué era lo que había? Y antes de que Jesús apareciera, todos enterraban a sus seres queridos, pero pues lloraban sin esperanza. Si había un Dios o si había dioses, estos dioses eran crueles, eran indiferentes, pero antes de Jesús solamente había insinuaciones y sombras de que tal vez haya algo más allá de esta vida. El mundo y todas las civilizaciones antiguas solo estaban adivinando, y tal vez tú estés adivinando incluso en este momento. Ahora, si estuviéramos platicando tú y yo solos, seguro tienes una teoría. Y si yo te preguntara cómo crees que funciona todo esto, seguro tienes una respuesta. Todos tienen algún tipo de respuesta, pero independientemente de tu respuesta, aún te preguntas y aún esperas que haya algo más. Y luego a veces temes incluso esperar. Tal vez escuchas a alguien o te has convencido tú a ti mismo de que la verdad es que no podemos saberlo, no hay manera de saberlo, solo estamos adivinando, y aunque tal vez estés seguro de que no puedes saberlo, de vez en cuando algo como que se filtra, una pequeña luz se filtra, una pequeña pregunta se filtra y te encuentras cuestionando tu confianza y dices cosas como, no sé, todo pasa por algo, o ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de eso? O no creo que sea una coincidencia. O luego tal vez hayas decidido, he llegado a la conclusión de que todo lo que hay en esta vida es esta vida y que cuando mueres, mueres y ya. Pero la verdad es que cuando estás solo y eres honesto, no estás absolutamente convencido, ¿verdad? Y sabes que la química y la biología no pueden explicar el anhelo interno, el cuestionamiento que va más allá de lo que entiendes y de cómo puedes dar sentido a la vida. Esperar, sospechas y esperas y sospechas que tal vez haya más. Y aquí está la buena noticia. Tal vez nunca hayas escuchado esto antes, pero eso vino Jesús, para eso vino Jesús y pasó 3 años y medio caminando entre nosotros, siendo uno de nosotros, para llenar ese vacío, para eliminar parte del misterio y añadir algo de personalidad a quién es Dios, a quién le agrada a Dios, a qué le importa más a Dios. Y por eso es por lo que la resurrección de Jesús importa absolutamente. Ahora, te voy a contar una historia. Alrededor del año 50 después de Cristo, es decir, unos 20 años después de la resurrección de Jesús, céntrate en esto, unos 20 años después, todos los testigos todavía viven en el año 50 después de Cristo. El apóstol Pablo se compromete tanto con el hecho de que Jesús es el Mesías y vino para todo el mundo, que pasa años de su vida viajando por todo el borde del Mediterráneo, ciudad tras ciudad portuaria, diciéndole a la gente, diciéndole a extraños que Dios ha hecho algo en el mundo, en esa generación, pero que es para todo el mundo. Así que en uno de esos viajes lo dejan en un puerto pequeño y va a caminar a Atenas y pasar unos días esperando a que un par de sus compañeros de viaje lo alcancen. Ahora, uno de sus compañeros en ese momento es Lucas, y Lucas es el hombre que escribió el libro de los Hechos y viajó con Pablo, y así que es quien nos cuenta lo que pasó. Fíjate lo que nos dice Lucas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Ahora, en esos tiempos antiguos, en la ciudad de Atenas, había cientos de ídolos, miles de santuarios, decenas de templos construidos para adorar y celebrar y conmemorar a muchos dioses. De hecho, tan pronto como baja del barco, antes de siquiera suba la colina hacia Atenas, en ese mismo muelle del puerto hay santuarios a dioses de los que ni siquiera tú y yo hemos oído hablar. Y en todo el camino hacia arriba había santuario tras santuario tras santuario, y luego llega y está el santuario de Atenea y el santuario de Zeus y el templo de Poseidón. Hoy en día tú puedes ver los restos de algunos de esos templos, y el templo de Demetrio, Apolo, Hermes y Dionisio, y está el templo a las 9 musas. Las musas eran las diosas de las artes, y a donde quiera que miraras había templos y santuarios y altares por todas partes. Y Pablo está impactado, y la razón es porque se supone que está en la capital intelectual del mundo, y se supone que aquí se han reunido las personas brillantes e inteligentes para descubrir cómo funciona el mundo, pero Pablo se da cuenta de que estas personas son tan supersticiosas como cualquier otra de cada ciudad que ha visitado. Estas personas, por muy inteligentes y educadas que sean, son tan supersticiosos como los campesinos a quienes desprecian y de quienes se burlan. Entonces Pablo se dio cuenta de que estaban haciendo las mismas preguntas que todo el mundo está haciendo. Estaban haciendo las mismas preguntas que tal vez tú te estás haciendo. Estaban haciendo las mismas preguntas que de nuevo todos hemos hecho en algún momento. ¿Hay alguien ahí afuera?
¿Alguien puede darle sentido a todo esto? Así que aquí está lo que hace. Va al mercado y ve a algunos de los hombres que parecen ser hombres importantes y se acerca y comienza a hablar con ellos porque él está en una misión. Quiere que todos sepan que Dios ha hecho algo en esta generación para todas las generaciones. Y comienza una conversación, comienza a contarles acerca de Jesús. Ahora, imagina cómo reaccionan. Esta es la capital intelectual del mundo. Él es judío, en realidad es de Tarso, pero es judío. Y ahora les va a hablar de un rabino de Nazaret, y ellos están como, ¿Nazaret? Ni siquiera conocemos nada de eso, un rabino de Nazaret, ¿y qué? Y entonces Lucas nos dice lo que pasó. Se miran el uno al otro y piensan, ¿qué? Esto es un insulto, y dicen esto, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros, como que piensan, justo lo que necesitamos en Atenas, otro dios. Y Lucas dice, la razón por la que estaban confundidos es esta. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús. Ahora, tengo que detenerme y decir algo que digo a menudo. Buenas noticias, tiene que ver con buenas noticias. Si la versión del cristianismo con la que fuiste criado y que en algún punto en tu vida dejaste no te parecieron buenas noticias, es porque no era la versión correcta. No era la versión del siglo I, no era la versión de Pablo, no era la versión de Pedro y ciertamente no era la versión de Jesús. Y si la versión del cristianismo que estás considerando dejar en este momento, porque no hay mucho en ella que te parezca buenas noticias, quizás no sea la versión que Jesús lanzó a este mundo, porque el mensaje de Jesús era tan buenas noticias que de hecho fue llamado las buenas noticias. Pero vamos de vuelta al texto. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús, pero específicamente lo que estaba predicando en Atenas era acerca de Jesús y de la resurrección. Ahora, esto es bien importante, esto es fascinante. Pablo no estaba compartiendo las parábolas de Jesús, no estaba compartiendo las historias de la vida de Jesús, no estaba repasando el sermón del monte, no estaba citando las cosas que Jesús dijo. Su mensaje se centraba en la resurrección de Jesús, ni siquiera en amar a los demás. Y la razón por la que se centró en la resurrección es esta. Si Pablo simplemente dijera, permítanme contarles acerca de un hombre llamado Jesús que enseñó lo siguiente, entonces Jesús sería simplemente otra hamburguesa en la parrilla. Jesús sería solamente otro Dios y otro altar, y eso es lo último que necesitaban. El punto de Pablo era que no solamente era otro Dios con otro altar, ha venido para reemplazar a todos los dioses y a todos los altares, porque Dios ha hecho algo nuevo en el mundo y para el mundo, y enfatizó esta afirmación resucitando a este hombre, Jesús, su hijo, de entre los muertos. Una resurrección de un humano que afirmaba ser más que humano en su vida. Si esto fuera verdad, esto superaría incluso la mejor filosofía de todos los filósofos vivos y muertos en Atenas. Esto fue como si Dios hubiera hecho algo, porque toda la filosofía eran adivinanzas y todas las historias eran historias antiguas. Pero si Dios había hecho algo en su generación, en su vida, y había implicado resucitar a un hombre de entre los muertos, entonces eso cambiaría todo. Así que lo llevan a un lugar que puedes visitar hoy. Si alguna vez llegas a ir a Atenas, te llevan a la colina de Marte, y es una enorme formación rocosa al pie de la Acrópolis. De hecho, puedes buscarla en Google, está bien interesante. Y aquí es donde se reunían y discutían los filósofos. Así que lo llevan a la colina de Marte, invitan a los hombres y más brillantes y a los filósofos mejores, porque lo que Pablo está abogando es tan diferente y único, y deciden que los líderes de la ciudad necesitan escuchar lo que Pablo está hablando. Y ahí está Pablo, en la Acrópolis, y al fondo hay más templos, y le preguntan, mira, extranjero, estas cosas extrañas que nos estás enseñando y tratando de presentar, ¿qué significan? Ahora quiero que te imagines esto. Está completamente solo en Atenas, es un extranjero y está a punto de deshacer no simplemente su visión del mundo, sino cientos y cientos de años de filosofía y religión ateniense y griega. A lo que le preguntaríamos a Pablo o a Lucas, quien lo documentó, ¿en qué estaba pensando? Quiero decir, Pablo, ¿por qué harías eso? Y es porque el apóstol Pablo estaba absolutamente seguro de que Dios había hecho algo en su generación. Había resucitado a Jesús entre los muertos, lo cual enfatizaba todo lo que Jesús afirmaba sobre sí mismo, sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Y esto es lo que dijo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Ahora, en realidad, esta palabra religiosos significa supersticiosos. No tenían religiones en ese entonces como las concebimos ahora. Puedo ver que de todas formas son muy supersticiosos, lo que significa que puedo ver que piensan que hay más en esta vida de lo que vemos. Estoy convencido de que ustedes creen que hay un factor sobrenatural allá afuera, en algún lugar, que afecta la vida diaria de la gente de Atenas y en el mundo.
Y en eso tenía razón. Y continúa. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Ahora, ¿a qué se refería esto de un Dios desconocido? Unos años antes hubo una plaga en Atenas y nadie podría descubrir cómo deshacerse de la plaga. Y tenían tantos dioses que no sabían a cuál dios pedirle o llamar. Y ocurrió algo interesante que les hizo pensar que habían pasado por alto a alguno de los dioses. Ese dios estaba enojado y por eso tenían la plaga. Entonces construyeron el altar a este dios desconocido y luego la plaga desapareció y pensaron, ¿y si hay otros dioses desconocidos? Entonces, para no ofender a los dioses desconocidos, tenían el altar al dios desconocido. Ahora, Pablo aprovecha esta oportunidad y les dice lo siguiente: pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. O sea, ignoran lo que adoran. Tienen todos esos altares y todos estos templos increíbles, y esos templos fueron derribados y quemados cuando los persas tomaron esa parte del mundo, pero luego fueron reconstruidos. Así que se invirtió muchísimo dinero y se les dio una importancia enorme a estos templos. Pablo les dice, incluso con eso, ni están seguros de que realmente saben cómo funciona, ¿verdad? No están seguros de que saben qué pasa y qué no pasa con los dioses. Ignoran lo que adoran. Y esto es tan poderoso, esta cosa de la que ignoran, el vacío en sus pensamientos, la pregunta que no pueden responder. Esto es lo que voy a anunciarles hoy. Estoy a punto de llenar los vacíos. Estoy a punto de aportar claridad a lo que ustedes creen que es verdad. Les voy a dar la pieza faltante. Y luego insinuaría y diría en un momento que la pieza faltante no es una nueva filosofía, no es una nueva idea, no es un principio organizador que vaya a dar sentido al universo. La pieza faltante es una persona. Pero Pablo no se sumerge en su herencia judía, no cita capítulos y versículos o profetas, porque a ellos no les importaba la Torá o cualquier cosa de lo que los judíos creyeran. De hecho, ellos creían que eran superiores al pueblo judío. Pero Pablo se va al origen y les dice esto: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres. El Dios que hizo el mundo, el Dios. Por supuesto, mi primer pensamiento es, ¿cuál? Y él dice, no cuál, el único. Y esto fue un gran insulto. Y no vive, me lo imagino señalando todos los templos allá atrás, en la Acrópolis detrás de él, y no vive en ninguno de esos magníficos edificios que han construido. El Dios que creó el mundo ni siquiera vive en uno de sus hermosos templos construidos por ustedes. Y aquí está la buena noticia: el Dios que creó todo ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Es decir, miren, entiendo lo que ustedes piensan, y de hecho mi pueblo tiene el mismo sistema, donde parecía que Dios siempre necesitaba ser satisfecho, Dios siempre necesitaba ser aplacado, más incienso, más sangre, más incienso, más sangre, cualquier cosa para hacer que los dioses presten atención y nos bendigan en la batalla, para permitir que nuestros hijos estén sanos, para que las cosechas lleguen a tiempo y podamos alimentar a nuestras familias y alimentar a nuestra nación, ¿verdad? En los viejos tiempos todo era sobre aplacar a los dioses, pero esos días han terminado, porque el Dios del universo no es alguien que quita, el Dios del universo es dador. De hecho, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Ahora, esto es un cambio completo de paradigma y ellos escuchan de nuevo todo esto. De un solo hombre, fíjate bien, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios hizo esto y ahora va a darles el punto, el propósito principal, y les dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Eso es asombroso. En otras palabras, Pablo dice, miren, entiendo su sistema sacrificial, mi pueblo también tiene uno. Entiendo que en todo el mundo cada grupo de personas tiene sus propios dioses y están haciendo su mejor esfuerzo para descubrir cómo funciona el mundo y están haciendo su mejor esfuerzo para mirar hacia arriba y buscarlo. Por eso dije antes, incluso si piensas que no hay Dios y esta vida es todo lo que hay, de vez en cuando hay una pregunta y hay una sombra y hay un Dios mío, hay un Dios ayúdame, o hay un si hay alguien ahí afuera te necesito. Hay algo en ti y en mí que instintivamente mira hacia arriba. Y Pablo dijo, eso está incrustado en cada ser humano, que Dios hizo esto para que lo busquen a Él, no una idea, no una respuesta, no una explicación, una filosofía, sino algo personal, buscar a Él. Y quizás esta sea la mejor parte, aunque sea a tientas,
lo encuentren. Y quizás este sea el mensaje para ti hoy. Encontrar a Dios, porque Dios quiere ser encontrado. Pablo se inclina y agrega esto, y no tenía sentido para ellos con su forma de pensar, pero hablando de Dios y de su Hijo Jesús, Pablo asegura, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Sabes, Dios no está lejos de ti. Y luego cita a uno de sus poetas, no cita un salmo o no cita su propia literatura o un profeta, cita a uno de sus propios poetas para decir, oigan, toda esta idea, no estoy inventando esto ha estado aquí desde el principio, todos están buscando, todos están haciendo la misma pregunta, todos han enterrado a alguien y se han preguntado, ¿lo volveré a ver? Y esta es la raza humana en la búsqueda de una eternidad en nuestros corazones, y de vez en cuando todos miramos hacia arriba y Dios ha escuchado el clamor de la humanidad y ha respondido al clamor y ha aparecido, y Él no está lejos de ti. Nosotros, les dice, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. En otras palabras, sin ofender lo que ha construido aquí, o sea, está bien bonito, está re chulo, es magnífico, pero Dios no puede ser contenido en un templo, y Dios no puede ser imaginado con algo hecho por manos humanas. Y luego dice esto que es interesante, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Dios pasó por alto tal ignorancia porque había un vacío en nosotros, porque había una pregunta sin respuesta, y Dios entendió que todos están haciendo la misma pregunta y encontrando diferentes respuestas, y Dios en su compasión esperó y pasó por alto nuestra ignorancia. Pero ha llegado el día en que estamos a punto de quedarnos sin excusas, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Ahora, no solo aquí en Atenas o en Judea, Él ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan. Ahora, cuando vemos esta palabra, arrepentirse acá, pensamos, sí, ahora se supone que debo renunciar a mi pecado y alejarme. Pero Pablo no está hablando de pecado. Nunca ha mencionado pecado, no se trata de pecado. De hecho, la palabra griega para arrepentirse es metanoeite. La unión de dos palabras, meta significa cambiar y noeite significa mente. Es decir, es hora de que todos adopten una nueva forma de pensar, cambiar su mente sobre cómo funciona el mundo, cambiar su mente sobre los dioses y reconocer que hay un solo Dios que ha dejado el cielo y ha venido a vivir entre nosotros porque quiere acercarse a nosotros. Él no está lejos, se ha revelado a sí mismo, ha aparecido, ha caminado entre nosotros. Y Pablo podría haberles dicho, entiendo lo difícil que esto es para ustedes, pero les digo, si se suben a un barco conmigo, los voy a llevar a Jerusalén y les voy a mostrar dónde vivió, les voy a presentar a su mamá, les mostraré dónde murió, les mostraré dónde fue enterrado, les mostraré una tumba vacía, les voy a presentar a Pedro y a Santiago y a Juan y a Mateo, y les presentaré a su hermano que pensaba, pero vio morir y después desayunó con él en la playa después de la resurrección. Les digo, esto no fue hace 100 años o 1000 años, esto apenas hace 20 años. Así que presten atención porque Dios hizo esto por ustedes. ¡Wow! Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Ahora, la justicia, este es todo un tema. Esto era algo de lo que había mucho, de lo que no había mucho, en el mundo antiguo. Era un mundo lleno de injusticia. Esta era una gran promesa. Y Pablo dice, el Dios del que estoy hablando es un Dios de justicia y un día se hará justicia. Ahora, ¿cómo sucederá esto, Pablo? ¿Estás pintando un panorama bastante grande o estás haciendo muchas promesas? ¿Cómo se hará? Bueno, por medio del hombre que ha designado. ¿Qué pasaría si esto fuera cierto? Ese era su punto. ¿Qué pasaría si eso fuera cierto? ¿Qué pasaría si Dios ha hecho algo en esta generación que impacta a cada persona de esta generación, de generaciones antes y de generaciones después? ¿Qué pasaría si Dios simplemente ha estado esperando el momento adecuado para entrar en la historia? Y pasó por alto la ignorancia y las preguntas, porque bueno, ¿qué más podríamos hacer que preguntar si no teníamos respuestas? ¿Y qué pasaría si Dios se ha acercado a nosotros y quiere ser descubierto y quiere ser conocido y todo lo que tienes que hacer es alcanzarlo? ¿Qué pasaría si hay un Dios hombre que es la explicación de cómo es Dios? ¿Y qué pasa si realmente se preocupa por su creación? ¿Y qué pasa si es un dador y no alguien que quita? ¿Y qué pasa si le preocupa la justicia? Bueno, pues eso sería genial.
Pablo, pero ¿lo estás inventando? ¿Cómo podemos estar seguros? Pablo dice, no, me alegra que lo pregunten. Este es el gran cierre, este es el gran final. Fíjate lo que dice. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Pruebas. No espera simplemente que crean su historia. Ahora, hay algo implícito en esto que es muy poderoso y que no quiero que pierdas. Cuando Pablo dice a todos, él quiso decir a todos, porque todos los que escuchaban ese día estaban vivos cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Esa generación estaba viva cuando los testigos estaban contando lo que vieron. De hecho, la mayoría de su audiencia estaba viva cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Esto no fue un evento de hace mucho tiempo, como dije. Esto fue un evento actual que ha dado pruebas de esto a todos al resucitarlo de entre los muertos. Porque la resurrección fue un evento actual que validó todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo, sobre Dios. Y la resurrección fue un evento actual que validó todo lo que Dios dijo sobre ti y sobre mí. Que Dios se preocupó tanto por ti y por mí, que envió a su Hijo al mundo para acercarse a nosotros, para traer algo personal, para traer respuestas, para aclarar quién es Él. Y luego para tomar nuestros pecados individuales y llevarlos lejos y no recordarlos más ni usarlos en nuestra contra, para que puedas experimentar lo que a veces llamamos el amor imprudente de Dios. Y de verdad que fue imprudente porque hablamos la última vez, fue imprudente porque esto es increíble, solo un padre haría esto por su hijo, eso es todo, simplemente fue increíblemente imprudente porque Dios anunció tu perdón de antemano. Dios anunció que independientemente de lo que hagas o que vayas a hacer, serás perdonado. Dios anunció que te ama tanto que ha pagado de antemano tu deuda de pecado, porque te ama y quiere unirse contigo. Y si simplemente te extiendes, Pablo dice, lo encontrarán porque Él no está lejos de ninguno de ustedes. Antes de que peques, Él ya lo pagó. Y por supuesto, sabía que esto sonaría demasiado bueno para ser verdad. Y así validó esa afirmación al resucitar a Jesús de entre los muertos. Entonces, ¿importa la Pascua? Claro que importa. Importa porque responde a dos preguntas que todos vamos a hacer en algún momento en nuestras vidas. Y tal vez incluso estés haciendo estas preguntas hoy. ¿Hay un Dios personal? Sí, hay un Dios personal que envió a su Hijo a morir por tu pecado personal. Y eso es la cuestión de cuánto te ama y así te conoce. Y eso es una buena noticia, porque si no hay un Dios personal, no importa cuántas teorías puedas hacer, simplemente no hay esperanza. Si no hay un Dios personal, no hay propósito. Si no hay un Dios personal, puedes seguir buscando una forma de darle sentido a este mundo, pero simplemente no tiene sentido. El ateo honesto lo dice, el propósito es inútil, no hay propósito. Al final es un vacío interminable de existencia sin propósito, y tal vez has intentado vivir con esa mentalidad, y no es verdad que es casi imposible hacerlo porque la eternidad está en tu corazón. Y hasta que lleguemos a reconocer que hay un Dios que nos ama, todo lo que tenemos en esta vida son ídolos estacionales. ¿A qué me refiero con ídolos estacionales? ¿Recuerdas tus ídolos en la secundaria? Luego tus ídolos cuando eras soltero, luego tus primeros ídolos como adulto. Solamente son ídolos por estaciones, misterio, altares vacíos. ¿Es importante la Pascua? Sí, es importante, porque valida la afirmación de que los seguidores de Jesús en el siglo I, que dijeron, nos sentamos frente a frente con Dios en un cuerpo, y si Dios en un cuerpo es algo así como Dios en el cielo, entonces Dios es amor y Dios te ama. Y la resurrección de Jesús nos brinda esa seguridad donde podemos entender que Dios no solamente nos tolera, o que no somos como sus hijos trofeo a los que abandona cuando nos desviamos. No, su misericordia es real y su presencia está con nosotros. Los hombres que conocieron personalmente a Jesús te dirían, Dios es y Jesús es. La cruz no fue una especie de vehículo para demostrar que finalmente le importamos. No fue como la última opción. Jesús dejó claro que la misericordia de Dios siempre ha estado presente en cada generación para todas las personas, y por eso fue una buena noticia de gran alegría para todas las personas cuando Jesús nació. Aceptación nunca nos fue negada. No hay necesidad de cumplir con un estándar. Dios no es como tu jefe. Dios no es como tu padre terrenal. Dios no es como la persona que siempre te está comparando con alguien más. La aceptación no nos fue negada. No hay necesidad de cumplir con un estándar. Eso es verdad. Dios es amor y Dios se ha revelado porque te ama. Pablo tenía razón. Si lo buscas, lo encontrarás, porque no está lejos de ninguno de nosotros y ciertamente no está lejos de ti.